el círculo vicioso de los antibióticos y las infecciones respiratorias. El acetato orgánico es uno de los ácidos grasos de cadena corta, lo producen nuestras bacterias intestinales buenas como un residuo metabólico de la fibra contenida en nuestra alimentación. Esto significa que para tener una buena reserva de acetato debemos comer una buena cantidad de alimentos ricos en fibra, por ejemplo, leguminosas, cereales integrales, hortalizas, frutos y todo tipo de verduras. El acetato cumple varias funciones en el organismo, pero una de ellas es activar nuestras defensas en los pulmones contra las infecciones bacterianas que complican frecuentemente a las infecciones virales, o sea, a las gripas y a los resfriados comunes. Es relativamente común, especialmente en los niños y en el adulto mayor, que una infección por influenza u otros virus respiratorios termine complicándose con una neumonía o con bronconeumonía bacteriana, para las cuales necesariamente se debe utilizar un antibiótico. Algunos niños, por ejemplo, se vuelven recurrentes y consumidores habituales de estos medicamentos. Salen de una gripa, antibiótico, salen de otra, antibiótico, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos encontrar una explicación parcial del problema. Muchos no comen la suficiente cantidad de alimentos ricos en fibra y al no hacerlo, no tienen la suficiente cantidad de acetato que protege los pulmones de las complicaciones bacterianas. Los experimentos en ratones han demostrado que el acetato los protege de las infecciones por neumococo, que es una bacteria, cuando son infectados por influenza. Debo aclarar nuevamente que los resultados obtenidos en los experimentos en animales son extrapolables en gran medida a los obtenidos en el hombre. El acetato se reduce en las infecciones por influenza y en todos los casos de infecciones severas que afectan el apetito. Al reducir la cantidad de alimento por inapetencia, la cantidad de bacterias productoras de acetato se reduce, algo así como que se mueren de hambre porque no tienen nada que comer, y esto sucede en una infección grave o en cualquier inapetencia aguda. Parece que también la infección por sí misma reduce la cantidad y altera en sí la constitución de estas bacterias, aunque los mecanismos por los cuales se produce todavía no se conoce con exactitud. Valentin Cencio, en su investigación con ratones infectados por influenza y luego por una bacteria llamada neumococo, encontraron lo siguiente. Primero, la inapetencia o la infección por influenza reduce la ingesta de alimento. Segundo, la reducción brusca de alimento altera la constitución normal y la cantidad de bacterias intestinales. Tercero, las bacterias intestinales reducen la producción de ácidos grasos de cadena corta, entre los que figura el acetato. Cuarto, la poca cantidad de acetato se absorbe en el intestino y va a los pulmones por la sangre, y en los pulmones están los macrófagos alveolares, o sea, una de las células del sistema inmune que controla las infecciones bacterianas en primera instancia. Los macrófagos son estimulados por el acetato, pero al no haber una buena cantidad de este elemento, los macrófagos alveolares no se activan o lo hacen de manera deficiente. Y al no activarse estos macrófagos, la infección prospera, o produce neumonía o bronconeumonía bacteriana. En la práctica, las bacterias que complican las infecciones virales están en el medio ambiente y aprovechan una deficiencia inmunológica transitoria o una infección viral para entrar a los pulmones y causar una infección, y precisamente por eso le llaman oportunistas, y una de ellas es el neumococo. Para comprobarlo de otra manera, los investigadores utilizaron antibióticos en el momento justo de la infección por influenza y comprobaron lo mismo. La cantidad de acetato se reducía por la destrucción de las bacterias intestinales y en este caso los ratones se complicaban por infecciones bacterianas. En una conferencia anterior nos dimos cuenta que las bacterias intestinales estimulaban la producción de interferón en los pulmones de los ratones infectados por influenza, lo cual evitaba que el virus prosperara e hiciera una infección grave. Pero al darles antibióticos, el interferón pulmonar se reducía y se agravaba la infección viral en los pulmones. En la presente conferencia, el uso de antibióticos incrementa la infección bacteriana de los ratones infectados por influenza. Es decir, que el antibiótico agrava los dos problemas: la infección viral por un lado y su complicación posterior con una infección bacteriana por otro. La primera al reducir el interferón y la segunda al reducir el acetato. Pero hay una buena noticia.
Los investigadores sugieren que el consumo habitual de alimentos ricos en fibra fermentable conserva la reserva de ácidos grasos de cadena corta, los cuales mantienen la armonía del sistema inmune intestinal y refuerzan las defensas en el pulmón contra las infecciones bacterianas. Pero el consumo habitual de alimentos ricos en fibras fermentables también promueven un tipo de bacterias intestinales buenas que incrementa la cantidad de interferón en el pulmón, el cual nos protege contra la influenza y contra los virus respiratorios en general. De manera especial, recomiendo a los padres de un niño que haya consumido habitualmente antibióticos que empiece por hacer la modificación de su dieta y que, a menos que se compruebe una infección bacteriana, no utilice estos medicamentos cuando tenga un resfriado común o una gripa, porque hace un círculo vicioso con infecciones complicadas, como lo hemos visto en la presente conferencia.